El transhumanismo no es más que la aplicación a escala bioorgánica de la mercantilización de toda la realidad que pueda entrar dentro del campo económico a través de las operaciones del trabajo humano, indirecto o directo. Es decir, el transhumanismo cumple a rajatabla lo que Marx y Engels decían en el Manifiesto Comunista de que todo lo sólido se desvanece en el aire y todo lo sagrado se profana. El transhumanismo podría suponer la, no diré última, sino penúltima frontera de mercantilización de prácticamente todo lo que cabe en el campo antropológico / económico. Sigamos. Porque en el transcapitalismo, es decir, en el transhumanismo, entendido como fase actual y posiblemente futura a corto y medio plazo del sistema o del modo de producción capitalista, mejor dicho, y de manera coherente con el análisis de Marx, todo lo que pueda ser manipulado por el hombre, desde la espuma cuántica hasta enormes cantidades de antimateria en el universo observable, son fuerzas productivas en acto o en potencia. Y en un sentido filosófico materialista, manipular es operar, y la observación de un fenómeno y su clasificación en una disciplina científica es ya una operación. Aquí reside el gran poder y el gran peligro de la fase transcapitalista en que hemos entrado. Y por tanto, lo que se podría decir desde la perspectiva del materialismo político es que el transhumanismo es una ideología peligrosa, pero no en el sentido, quizás, en el que Fukuyama lo está diciendo, sino en el que estamos presentando en este vídeo. Pero todavía no hemos llegado a la parte más oscura y perturbadora del transhumanismo. Va a empezar a partir de ahora. Escucha. Las opciones ofertadas de despersonalización individual en el transcapitalismo son variadas y tan importantes como la gestación subrogada, el tráfico de órganos o el tráfico de personas. Un ejemplo. Si a una persona se le ofreciesen 5 millones de euros con la condición de que, olvidando quién fue, adopte una nueva personalidad, una nueva familia y unos nuevos hábitos, ¿quién aceptaría el trato? La oferta puede ser aún más radical. ¿Y si el dinero es a cambio de una transformación que borre los límites que nos hacen pertenecer, supuestamente, y según el transhumanismo, a la especie humana? En este caso particular, esta eugenesia negativa podría ocurrir cuando alguien, considerándose a sí mismo menos apto que los demás, esté de acuerdo con destruirse a sí mismo por ello. Pero al mismo tiempo, en tanto que caso de eugenesia positiva, este proceso permitiría el surgimiento de alguien, algo, que se considera a sí mismo, por el capital o por el Estado, o por ambos a la vez, como más apto. Así pues, autoeugenesia comete quien gratuitamente, o a cambio de dinero, añado yo, se destruya para favorecer el advenimiento de alguien supuestamente mejor, que todavía no existe y al que nunca se conocerá. Y, por tanto, ¿qué es lo que ocurre con el transhumanismo? Pues que, bajo la premisa de superar la especie humana y sus limitaciones para construir otra especie, la posthumana, es una eugenesia negativa y positiva encubierta. Sigamos. El problema de la BTA política del transcapitalismo no es que pretenda mejorar a la humanidad utilizando la ciencia y la tecnología, o mejor dicho, las ciencias y las tecnologías. No toda la manipulación de la naturaleza es una manipulación de la identidad humana. La cuestión es que la BTA política del transcapitalismo generaría una minoría de seres indefinidamente longevos y económica y políticamente poderosos, orgullosos de sus modos de vida, apartados del resto de seres humanos con menos mejoras, las cuales solo serían desarrolladas para mantener la apropiación de la propiedad capitalista, la división capitalista del trabajo, el capital como relación social básica de producción y, por último pero no menos importante,
para mantenernos a los no burgueses, a los no capitalistas, como individuos flotantes alienados con implantes cyborg. Tras el desarrollo tecnocientífico apropiado, será más fácil tomar una píldora o tener una nueva extremidad robótica antes que abandonar un mal trabajo o un hábito dañino para uno mismo o para otros. Y podría incluso ser más fácil robotizar o ciborgizar los procesos productivos prioritarios en las relaciones de producción, incluida la fuerza de trabajo, antes que sufrir huelgas. Marx, como ya he explicado, no fue un enemigo de la robotización, pero nunca fue partidario de la misma en el sentido que podría ser defendida por la gran burguesía. Veremos esto más adelante en el vídeo. Sigamos. Por tanto, una de las tareas a acometer es exponer públicamente a los charlatanes del fundamentalismo científico transhumanista y por tanto transcapitalista, que creen que las ciencias podrán resolver todos los problemas de la humanidad, incluidos los problemas sexuales, sin poner en cuestión el capital. Por aquí va una persona que no ha sido muy mencionada en este canal en ningún momento, pero que también denuncia esta sexualización cyborg del capitalismo contemporáneo. Esa persona es Beatriz Preciado, filósofa española radicada en Francia y que se cambió el nombre a Paul B. Preciado porque es una persona trans. Y lo trans y el transcapitalismo, transhumanismo están mucho más relacionados de lo que parece. Sigamos. Porque la BTA política del transcapitalismo, del transhumanismo, reduce la vida humana a naturaleza, algo tan peligroso como reducir la vida humana a cultura, como hacen algunas escuelas postmodernas en humanidades y en ciencias sociales. Los seres humanos somos tanto naturaleza como cultura, y la disyunción entre las dos, funcional en tanto que abstracción, es, en realidad, y para Gustavo Bueno, ficticia. Por tanto, en acto o en potencia, el transhumanismo profundiza en algo que ya el capitalismo realiza desde sus inicios según Marx, la mercantilización de todo lo que, digamos, se encuentre a su paso. Pero, con la tecnociencia actual, esto se desarrollaría de un modo muchísimo más radical que nunca antes en la historia del capitalismo. Y esto implica pensar en que la tecnociencia al servicio del proyecto transhumanista puede ser una herramienta peligrosa para las clases trabajadoras, para las clases obreras de las naciones capitalistas. La cuestión es ¿qué hacer al respecto? La cuestión es ¿cómo administrar esa tecnociencia para que no esté al servicio de una minoría de clase que esté en la pirámide de la jerarquía de la estructura económica de la modernidad? Pues esto tiene que ver con la relación entre ese transcapitalismo o transhumanismo y el capital variable, es decir, la fuerza de trabajo, es decir, el esclavo asalariado que Diego Fusaro denunció en su magnífica obra que siempre recomendamos en este canal y que ya estás tardando en leerla, Karl Marx y la esclavitud. ¿Qué relación hay entre el transhumanismo o transcapitalismo, mejor dicho, y la fuerza de trabajo esclava en el capitalismo, el capital variable? Esta. El trasplante de cuerpo propuesto por Sergio Canavero, que hemos citado más arriba, no es el único ejemplo de renovación del capital variable en el transcapitalismo. El cirujano austríaco Oskar Assmann amputa miembros atrofiados de algunos pacientes para reemplazarlos por nuevos miembros biónicos. Estos brazos biónicos se conectan a los músculos y permiten a los cyborgs abrir y cerrar sus nuevas manos solo con pensarlo. El nuevo brazo es ya operativo 6 semanas después de su implante. Aunque algunos colegas de profesión de Assmann piensan que hay que apostar por vías alternativas que permitan recuperar y reparar tejidos biológicos, incluso los mal formados o destruidos en un accidente, la amputación voluntaria, entre comillas, que ofrece Assmann parece ser la mejor alternativa para los pacientes, porque ellos prefieren acabar con años de cirugías innecesarias antes que quedarse como están o peor. El doctor Assmann trabaja en la Escuela Médica de la Universidad de Viena, en Austria, pero este tipo de renovaciones no se confinan solo a las operaciones motoras de los sujetos. El neurocirujano del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el español Juan Antonio Barcia, y la también española Paola Rivera, neuropsicóloga, han aplicado una nueva técnica en 5 pacientes con tumor cerebral que consiste en haber logrado cambiar las funciones cerebrales localizadas en un lugar del cerebro, colocándolas en otro lugar también del mismo, lo que permite operar y remover un alto porcentaje de tejidos tumorales.
Los doctores intervienen primero para ver cuánto del tumor puede ser removido, y luego colocan una cubierta de electrodos a nivel subdural en las áreas en las que las funciones cerebrales están afectadas. En las siguientes 3 o 4 semanas desarrollan un proceso progresivo en el cual la cubierta produce choques eléctricos de intensidad artificial cada vez mayor para dominar la función cerebral, permitiendo al cerebro transferir esta función a áreas adyacentes. A través de una intensa rehabilitación, el paciente ejercita continuamente esa función y recupera la anterior capacidad funcional. Es entonces cuando la función ha ocupado nuevas áreas del cerebro y grupos de neuronas no afectadas por el tumor. Una vez conseguido esto, el cirujano puede volver a operar y remover el área afectada, la cual no vuelve jamás a tener sus funciones naturales. La idea se les ocurrió a Barcia y a Rivera observando los efectos de los tumores en la plasticidad cerebral de los pacientes. Por ejemplo, cuando un cáncer daña la zona cerebral del habla, los científicos observan cómo las áreas adyacentes comienzan a asumir estas funciones del habla cuando se remueve el daño cerebral. Estos procesos muestran que las áreas primarias del cerebro no están predeterminadas. Ergo, el entretejimiento entre las áreas cerebrales es tremendamente plástico. Eso sí, no ilimitadamente plástico, pero esto ya lo hemos dicho antes. Sigamos. Por supuesto, esta clase de avances médicos tiene una connotación ética y moral innegable en lo que respecta a la perpetuación y mejora de la calidad de vida de los sujetos. Pero en el transhumanismo, en el transcapitalismo y su VTA política, estos avances están asociados a la división social del trabajo, a la propiedad privada de los medios de producción de la riqueza social y al impacto socioeconómico y político que supone el entretejimiento de todo ello con la prolongación de la vida. La constante renovación de las fuerzas productivas, tal y como la hemos definido antes, requiere la constante renovación de la fuerza de trabajo, especialmente del ejército industrial de reserva, los parados, o a escala planetaria, los lumpenproletarios del tercer mundo, los inmigrantes. Y os dejo abajo en la descripción del vídeo los 2 que Aliza Melchor y yo dedicamos a la inmigración. Sigamos. Renovación que ya nunca más va a ser solo generacional a través de nuevos nacimientos o a través de las migraciones. A partir de ahora también consistirá, o al menos potencialmente sería así, en el mejoramiento de las habilidades físicas, psicológicas y biológicas de los trabajadores y de las características del obrero cyborg, el cual puede ser curado de un tumor cerebral, cambiando de lugar las funciones plásticas del cerebro al mismo tiempo que se le ha implantado un nuevo brazo biónico. Al menos eso potencialmente ya se podría hacer. La cuestión es el costo de producción. Sigamos. A todo esto habría que incluir, como un proceso paralelo y trenzado con los anteriores, las posibilidades que abre la perpetuación de la vida biológica mediante la fusión del ADN cyborg humano con ADN animal o vegetal. Por ejemplo, con el ADN del tiburón boreal de Groenlandia, el vertebrado más longevo del planeta, con una esperanza de vida que llega a los 400 años. O quizás con el ADN de plantas como la yareta, un arbusto muy denso pariente del perejil, que vive en el desierto de Atacama, en Chile, y que llega a vivir hasta los 3000 años. O quizás con el ADN de bacterias como la Actinobacteria siberiana, el organismo vivo más longevo de la Tierra, que reparando constantemente su ADN desde hace más o menos 500.000 años, mientras ha estado viviendo todo este tiempo bajo el permafrost ruso, se puede regenerar a sí misma. O quizás copiando y editando ADN humano con partes de ADN de otros seres vivos, particularmente animales muy longevos y resistentes, como la langosta americana que puede vivir hasta 140 años, o el Platelmino planaria, que puede restaurarse a sí mismo tejidos perdidos o transformarse en un organismo totalmente independiente cuando se divide, o como los tardígrados, increíbles organismos microscópicos de apenas 1 milímetro que pueden sobrevivir en condiciones muy extremas, desde la radiación intensa a las altas presiones de los fondos oceánicos, pasando por temperaturas que oscilen entre los -50 a los 250 grados centígrados, la vida en desiertos o junglas, o incluso sobrevivir al vacío del espacio exterior. Los tardígrados pueden monitorizar y detener su metabolismo, reducir muy escasamente todo el agua contenida en su cuerpo y permanecer deshidratados durante al menos 10 años. O como las tortugas, que pueden vivir más de 200 años. O como la hidra, que posee características de células madre, pues si cogemos una hidra y la cortamos en varias partes,
cada una de ellas regenerará una cabeza en su lado apical original y un pie en su lado basal. O como la Turritopsis nutricola, una especie de hidrozoo que puede evolucionar a pólipo al llegar a su edad de reproducción sexual y que además utiliza un proceso de diferenciación que le permite revivir el ciclo una y otra vez, repitiendo indefinidamente el proceso cuando llega a su vejez. Aunque puede morir debido a una enfermedad, la Turritopsis nutricola es el primer ser vivo conocido que, debido al proceso antes descrito y que es denominado como transdiferenciación, puede ser considerado biológicamente, y ponemos muchas comillas, inmortal. Y todo esto que os acabo de contar ya se está planteando: la fusión de ADN humano con ADN animal o vegetal que permita prolongar nuestra vida. Todo esto ya se está planteando desde hace unos añitos. ¿Qué te parece? Déjamelo escrito abajo en la caja de comentarios, pero cuidado porque no he terminado. Lo más gordo va a llegar a partir de ya. Escucha. Para el transhumanismo, la inmortalidad biológica puede ser combinada con la inmortalidad tecnocientífica. Los ejemplos mencionados antes, en los que la copia y edición de ADN combinado humano-animal se entrevé como posibilidad, puede a su vez combinarse o ser añadido a otras vías de ampliación de la longevidad y evitación de la muerte. Y todo ello puede también ser combinado a su vez con lo que ya he explicado acerca de los trasplantes, de los miembros biónicos y de la plasticidad cerebral para curar tumores. Pero hay más opciones ya desarrollándose en pos de la evitación de la muerte desde hace años. Una primera opción podría ser la crionización, que consiste en preservar a la gente a bajas temperaturas cuando sus vidas ya no pueden ser mantenidas por más tiempo mediante la medicina actual, con el fin de poder ser resucitados en el futuro si existen medios para ello. Existen ya varias empresas dedicadas al negocio de la crionización, como Alcor Life Extension Foundation en Scottsdale, en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Alcor tiene más de 70 personas en suspensión criónica y a 780 más en lista de espera. En todo el mundo hay hoy día más de 300 personas crionizadas. La preservación de todo el cuerpo cuesta en Alcor unos $200.000 estadounidenses. El presidente y director ejecutivo de Alcor es el filósofo británico Max More, fundador del Instituto de la Extropía, un tanque de pensamiento o think tank transcapitalista que defiende el extropianismo, una familia ideológica del transcapitalismo que combina el utilitarismo de Jeremías Bentham, las visiones optimistas del futuro y la defensa de los mercados capitalistas libres como las mejores vías para alcanzar la extropía, un antónimo de la entropía, es decir, del grado de irreversibilidad alcanzada tras un proceso que involucra la transformación de la energía. Hay que decir que Max More evolucionó de una suerte de libertarianismo a una suerte de liberalismo democrático afín al progresismo del Partido Demócrata, al igual que su mujer, la también transhumanista Natasha Vita-More, de la que luego hablaremos. Sigamos. Los extropianistas creen que el transhumanismo es la mejor herramienta para revertir el proceso de la entropía de la materia y la energía, pero siempre siguiendo una vía capitalista. Aunque More, como ya he dicho, ha evolucionado desde un inicial libertarianismo a un actual pensamiento social liberal, muchos extropianistas son hoy libertarianos, como el profesor de Derecho de la Universidad de Tennessee, el señor Glenn Reynolds, o el filósofo del Cato Institute, el señor Ronald Bailey. El cliente más famoso de Alcor es el fallecido jugador de béisbol Ted Williams, quien solo tiene crionizada su cabeza, pues muchas empresas de crionización permiten la posibilidad de preservar solo el cerebro, proceso más barato que la preservación de todo el cuerpo. Pero la crionización solo puede aplicarse cuando la persona está clínicamente muerta. Solo cuando ha cesado de tener todo signo de vida es cuando puede ser congelada, siempre en nitrógeno líquido y a menos 196 grados centígrados. Y no hay garantías de que, una vez descongelado, la persona pueda vivir mucho tiempo después. Todo depende de los avances tecnológicos y científicos desarrollados para entonces. Pero eso es mucho decir, es decir, hay un tecno-optimismo evidente en esa pretensión de que la persona, cuando sea resucitada, lo sea con garantía de éxito. Pero ni siquiera esto en la naturaleza se da, porque ningún animal que haya sido encontrado congelado ha podido ser revivido después, aunque hay alternativas a la crionización. Por ejemplo, una segunda opción de evitación de la muerte, entre comillas,
es el escaneo cerebral realizando un copia-pega del contenido de la conciencia en el disco duro de un ordenador. Una especie de, entre comillas, inmortalidad virtual, en la que una copia de nuestra conciencia es insertada en una simulación por ordenador. Pero claro, ¿cuál es el problema aquí? Antes de que te lo diga yo, intenta reflexionar tú al respecto. Escríbemelo en el chat o escríbemelo en la caja de comentarios. ¿Cuál es el problema de una copia de nuestra, entre comillas, conciencia? ¿Imaginas cuál es? Bueno, pues vamos a decirlo. El problema es que la copia de la conciencia, a pesar de ser producida como una, entre comillas, autoconciencia del sujeto, en realidad no lo es. Además, el sujeto debe estar biológicamente vivo, congelado o ya muerto para poder realizar esta copia. Y las empresas dedicadas al escaneo cerebral lo hacen con vistas al llamado marketing neuronal, la neuroeconomía y la psicoeconomía, con el fin de conseguir un punto de apoyo en el mercado en el momento de planificar la distribución de determinados productos entre los consumidores. Se trata de un intento de dar sustento neurocientífico a la teoría de la utilidad marginal. Me refiero a la neuroeconomía y la psicoeconomía, que por cierto trata Rayo en el tomo 2 de su anti-Marx, pero bueno, este vídeo no va de eso. Sigamos con el transhumanismo. Con seguridad, la única manera viable de extender la vida indefinidamente tiene que ver con lo mencionado antes acerca de la biología y el ADN, pero en otro interesante sentido. Todos los organismos con buena salud pierden cada día millones de células que mueren. Este es un mecanismo biológico de supervivencia para evitar, entre otras cosas, la muerte por cáncer. A veces hay células que se resisten a morir, como las células cancerosas, porque colocan su propia supervivencia por encima de la del organismo en que se encuentran. Con el cáncer, las células comienzan a crecer fuera de control, sin morir, reproduciéndose y dando lugar a nuevas células que también se resisten a morir. Las células cancerosas tienen la habilidad de dividirse indefinidamente, y lo hacen porque pueden mantener los telómeros siempre jóvenes. Los telómeros son la parte final de los cromosomas, cuya función es proteger el material genético de su deterioro. Cuando los telómeros de un ser vivo se desgastan, sus células comienzan a envejecer. Este proceso concluye o con enfermedades degenerativas que acaban siendo letales, o con la muerte por envejecimiento. Los telómeros de todos los organismos vivos se gastan poco a poco, pero sin dejar de desgastarse jamás. Sin embargo, las células cancerosas evitan este proceso gracias a la telomerasa. La telomerasa se encuentra en las células cancerosas, pero también en las células germinales, precursoras de los gametos, esto es, los óvulos y los espermatozoides, en tejidos fetales y en algunas células madre. No se encuentra en el resto de células conocidas. Su función es mantener los telómeros jóvenes. Si fuese posible activar de manera controlada la telomerasa en las células humanas, podría evitarse su deterioro evitando el deterioro de sus telómeros. Y se podría alargar la vida de la gente a límites indefinidos, consiguiendo la inmortalidad biológica en la especie humana. Y si además la telomerasa pudiese ser desactivada en las células cancerosas, el cáncer podría ser erradicado. A través del tratamiento de los telómeros con telomerasa, la bióloga molecular española María Blasco consiguió aumentar la vida de ratones hasta un 40%. Esta técnica podría ser aplicada a humanos en pocas décadas, a escala progresiva y dependiendo, por supuesto, de cuán caro pudiese ser el tratamiento. Como vemos, las posibilidades que da el desarrollo de las fuerzas productivas, tecnocientíficas y bioorgánicas actualmente eran impensables hasta hace pocos años o hace décadas. Solo eran pensables desde la ciencia ficción. Y todo ello prueba además de una manera muy interesante la relación entre el hombre y la naturaleza, es decir, entre la cultura y la biología, que estudiaron tanto Gustavo Bueno como el propio Karl Marx en El Capital. Voy a citar a Marx para que se vea esta relación que está totalmente, digamos, implícita en su obra de crítica de la economía política. Citamos a Marx. Dice Marx que el trabajo es en primer lugar un proceso en el que participan tanto el hombre como la naturaleza, y en el que el hombre por sí mismo comienza, regula y controla las reacciones materiales entre la naturaleza y él mismo. Se opone a la naturaleza como una de sus fuerzas, poniendo en movimiento sus brazos y sus piernas, su cabeza y sus manos, las fuerzas naturales de su cuerpo, con el objetivo de apropiarse de los productos de la naturaleza de forma que ellas se adapten a sus propias necesidades. Por lo tanto, al actuar sobre el mundo exterior cambiándolo, al mismo tiempo él
cambia su propia naturaleza, desarrolla sus poderes dormidos y los obliga a actuar obedeciendo sus designios. Fin de la cita. Continuemos con el vídeo. El capital variable soporte de la fuerza de trabajo es al mismo tiempo capital constante. O mejor dicho, cada una de sus partes formales anatómicas, las partes de su cuerpo, sus tejidos, y cada una de sus partes materiales atómicas, los telómeros, los rizomas o los átomos, son fuerzas productivas. Esto es extensible a todo organismo vivo y a toda entidad material inorgánica. Y esta idea está de nuevo implícita en el Capital de Marx. De nuevo citamos a Marx. Marx dice: un instrumento de trabajo es una cosa o un conjunto de cosas que el trabajador interpone entre sí mismo y la materia de su trabajo y que sirve como conductor de su actividad. El trabajador hace uso de las propiedades mecánicas, físicas y químicas de algunas sustancias para poder componer otras sustancias útiles a sus propósitos. Fin de la cita. Sigamos. El proceso por el cual las fuerzas productivas son reconfiguradas a través de las operaciones de los trabajadores es descrito con tal maestría por Marx que su descripción puede ser, y de hecho lo amerita, apropiada para cualquier modo histórico de producción y en cualquiera de sus fases, incluyendo la actual fase transcapitalista que están haciendo, o incluso una fase postcapitalista. Y ahora viene una cita larga de Marx que ejemplifica todo esto que estamos diciendo. Le citamos: un producto particular puede ser utilizado en un mismo proceso, como instrumento de trabajo o también como materia prima. Tanto si un valor de uso es tomado en consideración como materia prima, como instrumento de trabajo o como producto, ello está determinado totalmente por su función en el proceso productivo, por la posición que ocupa en él. A medida que esa posición varía, también varía su carácter. En el momento, por tanto, en que un producto entra como medio de producción en un nuevo proceso productivo, con ello pierde su carácter de producto y se convierte en mero factor del proceso. Si entonces, por una parte, los productos acabados no son solo resultados, sino también condiciones necesarias del proceso productivo, por otra parte, su asunción en dicho proceso, su contacto con el trabajo vivo, es el único medio por el cual pueden ser producidos para retener su carácter de valores de uso y ser utilizados. El trabajo consume sus factores materiales, su materia y sus instrumentos, y es por tanto un proceso de consumo. Semejante consumo productivo se distingue del consumo individual en lo siguiente. Este hace uso de los productos como medios de subsistencia de la vida individual. Aquel es el único medio a través del cual el trabajo, la fuerza de trabajo de los individuos vivos, puede actuar. Por consiguiente, el producto del consumo individual es el consumidor en sí mismo. El resultado del consumo productivo es un producto distinto del consumidor. Y hasta ese momento y desde entonces, como sus instrumentos y materiales son ellos mismos productos, el trabajo consume productos para crear productos, o en otras palabras, consume un conjunto de productos convirtiéndolos en medios de producción de otro conjunto. Fin de la cita. Eso implica que el transhumanismo o transcapitalismo convierte a los seres humanos, si no lo eran ya por la esclavitud asalariada, que estudió el propio Marx y que resumió de una manera magistral Diego Fusaro en su obra Karl Marx y la esclavitud, decíamos, los seres humanos son mercancía, son productos del trabajo y al mismo tiempo sus partes formales y materiales cada vez lo van a ser más. Y esa es la penúltima, no será la última, frontera que el capital se atreva a atravesar. Fijaros cómo la filosofía de Marx, la crítica de la economía política, sirve para criticar o entender críticamente el transhumanismo. Sigamos porque ahora viene lo más tremendo del vídeo. Vamos allá. Pero la BTA política transcapitalista continúa operando con algunas bases conjugadas con sus respectivas superestructuras legal-políticas que según los transcapitalistas pueden guiarnos allá donde discurran los senderos por los que se asoma la transformación productiva que ellos pregonan. El transcapitalismo sería una fase del capitalismo en la que cada fuerza productiva podría producir tecnologías disruptivas y en el que cada elemento que la biotecnología pueda manipular podría ayudar a producir valor y plusvalor. En palabras del propio Marx en El Capital, el obrero trabaja bajo el control del capitalista dueño de su trabajo. El capitalista cuida de que el trabajo se realice de manera apropiada y de que los medios de producción se utilicen con inteligencia, de modo que no haya un gasto innecesario de materias primas y sin desgaste de los materiales empleados más allá de lo estrictamente necesario para realizar el trabajo. El producto es propiedad del capitalista y no del obrero, su inmediato productor. Fin de la cita.
¿Qué implica todo esto? Implica que en el transcapitalismo y a través de su VTA política, en el sentido Foucaultiano que hemos dicho antes, todos, especialmente aquellos que no son gran burguesía, serán al mismo tiempo propietarios de fuerza de trabajo y potenciales vendedores de las fuerzas productivas que se encuentran en sus propios cuerpos. Es decir, lo que Marx llamaría consumo productivo y producción consumidora, pero aplicada a la mercantilización de las partes materiales y formales del propio organismo humano. Ya no es solo que seamos esclavos asalariados, es que nuestras partes formales y materiales de nuestro organismo, de nosotros mismos, son mercantilizables. Sigamos. Hemos apuntado brevemente antes a algunas de las familias del transhumanismo, como el extropianismo transcapitalista de Max More, o del primer Max More, o el transhumanismo libertariano. Existen varios trabajos que han estudiado estas distintas familias, pero existen otras más que aquí nos limitaremos a resumir y que conformarían en la actualidad la totalidad de las familias políticas y filosóficas del transhumanismo contemporáneo. Algunas, la mayoría, ya las he dicho al inicio del vídeo, pero vamos a decir ahora unas cuantas más. Vamos allá. En primer lugar está el transhumanismo democrático o tecnoprogresismo. Se trata de transcapitalistas de izquierdas, defensores del estado de bienestar, la socialdemocracia y las ideas liberal progresistas como el sociólogo estadounidense James Hughes o el último Max More, ya citado. En esta tendencia es posible encontrar activistas de las izquierdas indefinidas postmodernas, como activistas queer, activistas del feminismo futurista, activistas LGTBIQA+, activistas trans, activistas por la llamada justicia social, o social justice en inglés, los social justice warriors, nada que ver con la justicia social en sentido católico. Os dejo abajo en la descripción del vídeo los vídeos que dediqué a la izquierda indefinida en mi canal y al encuentro que tuve sobre la justicia social. Sigamos. Activistas del tercermundismo o el ahora eufemísticamente llamado sur global, ciberpunks o biopunks, activistas por el software libre, activistas por la renta básica universal, etc. Muchos de ellos denominados anticapitalistas, pero no muchos de ellos en sentido marxista. En segundo lugar está el ya mencionado extropianismo. Se trata de transcapitalistas defensores del supuesto orden espontáneo del capitalismo, en sentido de Hayek, la contraentropía y el anarcoliberalismo. Aquí entraban el primer Max More y los ya mencionados Glenn Reynolds y Ronald Bailey. En tercer lugar estaría el transhumanismo cristiano, incluyendo sus variantes protestante, católica, sí, hay transhumanistas católicos, sigamos, o incluso mormona. Esta familia de transhumanistas defienden la compatibilidad entre la trascendencia espiritual y el progreso tecnocientífico visto como un don de Dios. De hecho, existe una asociación transhumanista cristiana dirigida por protestantes como el programador estadounidense Micah Redding y el también estadounidense el reverendo Christopher J. Benek. En cuarto lugar está el transhumanismo de la singularidad. Estos son defensores de la unión entre máquinas y organismos biológicos para alcanzar lo que llaman postbiología. Ray Kurzweil, ya mencionado, podría ser considerado un transhumanista de la singularidad. En quinto lugar estaría el llamado tecnogaianismo, es decir, transhumanistas ecologistas. En sexto lugar, el posthumanismo, es decir, transhumanistas que entienden que el transhumanismo es solo la transición entre el humano y el posthumano. Y en séptimo lugar, el sobrehumanismo, la tendencia fascista del transhumanismo, nacida en Italia, que mezcla el transhumanismo con la teoría del superhombre de Nietzsche, con las artes futuristas y con el nacionalismo étnico radical e incluso el racismo. El sobrehumanismo está fuertemente influido por el filósofo neofascista francés Alain de Benoist y su escuela filosófica llamada la Nueva Derecha, y también por el neofascista italiano Giorgio Locchi. El autor contemporáneo más importante del sobrehumanismo fascista es el italiano Stefano Bach. Y no confundamos Nueva Derecha, en el sentido de Alain de Benoist, con la Nueva Derecha de Agustín Laje. Por cierto, si quieres escuchar la crítica que hice al libro de Agustín Laje, Generación Idiota, te lo dejo abajo en la descripción del vídeo. Sigamos. Estas son todas las tendencias transhumanistas principales del presente. Ninguna de ellas es marxista y ninguna pone en cuestión las relaciones sociales de producción derivadas del capital. Incluso, algunas de ellas son, en esencia, antimarxistas, como el sobrehumanismo, el transhumanismo cristiano, el extropianismo libertariano e incluso el tecnogaianismo y el tecnoprogresismo.
En el lado contrario encontramos, no obstante, a los antitranshumanistas, la mayoría de los cuales se encuentran en el espectro ideológico que podríamos denominar conservadurismo o tradicionalismo, normalmente de estirpe cristiana católica, pero también de otras tendencias religiosas. Sigamos. Lo curioso es que los conservadores antitranshumanistas, a la hora de asociar el transhumanismo con alguna doctrina filosófica y política, lo hacen especialmente con el marxismo. Y es curioso, en tanto que no existe oficialmente ninguna corriente transhumanista marxista. Bueno, al final el marxismo es el punching ball de los ataques de la nueva derecha. De ahí la idea de marxismo cultural, que no es otra cosa que el liberalismo cultural, o como diría Juan Manuel de Prada, liberalismo consecuente. Incluso aunque algunos de los liberales culturales fueran marxistas de jóvenes en otra época, ahora son puro liberalismo ideológico. Pero no deja de ser curioso que cualquier cosa que no guste es motejada de marxista, socialista o comunista por aquellos que odian estas ideas y que en muchos casos ni las conocen o las tergiversan si las conocen. Entonces, ¿qué pasa con este antitranshumanismo conservador? Te lo explico a continuación. Algunas asociaciones de este calado han sido realizadas por Joshua Fox, quien dice que a pesar de las similitudes, el transhumanismo no puede ser socialista ni mucho menos marxista. O por Wesley J. Smith, que afirma que a pesar de que los transhumanistas jamás crearán especies posthumanas, cosa que yo también defiendo, sigamos, los valores subyacentes al movimiento requieren la oposición de los conservadores porque, al igual que el marxismo, el transhumanismo es filosóficamente materialista, rechaza la excepcionalidad del ser humano, clama por eliminar las bases de su sufrimiento, busca suplantar los verdaderos valores espirituales de las organizaciones religiosas, y aquí Smith está de acuerdo con Timothy Winter, decano de la Escuela Islámica de Cambridge, jeque y converso al Islam bajo el nombre de Abdal Hakim Murad, etc. Es decir, que hay antitranshumanismo islámico también, aunque también hay musulmanes transhumanistas, en fin, esto es un lío. Sigamos. Por no hablar de Peter Lawler, quien afirma que el transhumanismo y el marxismo son formas destructivas de cientificismo que jamás conseguirán nada de lo que fantasiosamente han descrito para el futuro de la humanidad, aunque son ideologías a temer por todo lo que podría perderse en sus misiones ideológicas. Es tremendamente curioso porque hacen una asociación o una analogía de atribución entre transhumanismo y socialismo y posthumanismo y comunismo. Pero bueno, esto tampoco es exactamente así y no se reproduce en ninguna de las escuelas transhumanistas, o mejor dicho, de las familias de la ideología transhumanista actual, que son todas transcapitalistas, incluso la sobrehumanista fascista. Pero hay otros interesantes análisis que dan cuenta de la posible convergencia entre marxismo y transhumanismo, pero no en el sentido que dicen los antitranshumanistas. ¿Cuáles son estas? Te las explico a continuación, escúchame. Hay otros interesantes analistas acerca de la convergencia entre transhumanismo y marxismo, como el británico Steve Fuller, sociólogo en la Universidad de Warwick. Para Fuller, marxismo y transhumanismo siempre y para siempre intentan e intentarán conseguir sus metas en un sentido maximalista. Y esto en parte es cierto, mientras haya capitalismo habrá comunistas, en el sentido marxista de la palabra. Sigamos. Sin embargo, la gran burguesía, o el poder político y económico al que va asociada, utilizará las partes de ambos que puedan ser utilizadas por ella para poder preservar su preponderancia social y su dominio político. Otto von Bismarck, en Alemania, lo hizo con el marxismo, estableciendo las bases del estado de bienestar en el último cuarto del siglo XIX, colaborando con los partidos socialdemócratas y con los sindicatos obreros. Esa estrategia fue copiada por la burguesía nacional de muchas naciones de Europa Occidental, pero falló en Rusia debido a la llegada a escena de los bolcheviques y del leninismo, que definieron al comunismo como un movimiento político separado de la socialdemocracia de Europa Occidental y dieron una auténtica vuelta del revés al pensamiento de Marx. De cualquier manera, para Fuller, con las ideas de los pensadores transhumanistas, ocurrirá algo similar a lo que ocurrió con el marxismo del siglo XIX y Bismarck. Es decir, Bismarck, el padre de la derecha socialista, y te dejo abajo en la descripción del vídeo el que yo realicé sobre esa derecha socialista, pues sería una especie de antecedente de lo que según Steve Fuller podría ocurrir con el transhumanismo. ¿Y cómo se desarrollaría esa cooptación de ideas transhumanistas por parte no ya de transcapitalistas ideológicos, sino por parte del capitalismo realmente existente? Pues aquí viene una de las partes más interesantes y acongojantes, vamos a decir así, del vídeo.
Lo explica Fuller así. La jugada bismarckiana frente a esta tensión dialéctica sentó el precedente de lo que en el siglo XXI hizo la Fundación Nacional de los Estados Unidos para la Ciencia y su Agenda del 2002 para las tecnologías convergentes, que estableció un programa de gobernanza anticipatoria por medio del cual los investigadores sociales podrían intentar calibrar la respuesta positiva del público a la realización de dichas predicciones. Las herramientas de la gobernanza anticipatoria son dibujadas partiendo de estudios de mercado, pero llevadas a un nuevo nivel, desde que los productos en cuestión se mantienen como meras especulaciones. El efecto de esta investigación no es crear una demanda de productos genéricamente transhumanistas, mientras son neutralizados los peores miedos acerca de ellos. Así pues, según Steve Fuller, aunque los actuales proyectos transhumanistas no discurren según lo planeado por los transhumanistas, sigamos, se está nutriendo una cultura que necesita ver los hechos realidad y, por tanto, está dispuesta a financiarlos de manera continuada. Una jugada bismarckiana que cortocircuite la narrativa transhumanista podría implicar, digamos, la canalización de modestos avances hechos en todas las ciencias y tecnologías más relevantes hacia las corrientes principales de la asistencia médica, la educación, la producción de sistemas, etc., mientras se corta la financiación de proyectos más visionarios. Después de ello, incluso esos modestos avances amplificados en toda la economía podrían resultar un cambio de paso en la calidad de vida que podría causar que la gente se olvidara de la singularidad en sentido transhumanista, especialmente si ello implica una disrupción masiva de estilos de vida ya vistos como deseables. ¿Pero qué vía recomienda Steve Fuller para evitar las políticas neo-bismarckianas acerca del transhumanismo o de contención del transhumanismo, de la misma manera en que Bismarck contendió al movimiento obrero socialdemócrata en Alemania? Entre otras cosas, aliándose con el Centrum Católico, al que persiguió con la Kulturkampf, la batalla cultural, término de origen protestante que algunos como Lage utilizan, por cierto. Pues aquí viene la cuestión de la geopolítica, la cuestión además de la dialéctica de clases, de estados y de imperios, y es el uso del transhumanismo en el ámbito del poder militar. Así lo explica Fuller. Fuller entiende, o mejor dicho, recomienda que para esquivar las políticas neobismarckianas contra el transcapitalismo se debe de tener una actitud más positiva hacia las tecnologías de las empresas dedicadas al ámbito militar, como ya hemos dicho. En palabras del propio Fuller, una manera de realizar la conexión entre el poder militar y el tirante transhumanismo podría ser mediante el moldeamiento de la agenda biomédica transhumanista como problema de seguridad nacional. Muchas innovaciones médicas que han llegado a las masas, desde la reforma de la higiene pública a las vacunas, fueron introducidas con este sentido de estado de preparación civil, como la talla de Louis Pasteur y Robert Koch emergiendo como héroes nacionales de sus respectivos países en la guerra franco-prusiana. En términos históricos más generales, una mayor financiación pública para la investigación más aventurera ha sido típicamente realizada contra el telón de fondo de una amenaza externa constante o de un permanente estado de emergencia. Pensemos en la Primera Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para hacernos una idea de ello. Un partido político que diga que vivir 200 años es inherentemente una idea fantástica no es tan persuasivo como otro que defienda que vivir 200 años es necesario para mantener nuestra posición en el mundo. Las actividades del Instituto de Genómica de Pekín, en China, pueden ayudarnos a comprender mejor esta cuestión. Esta cooperativa público-privada aspira a secuenciar el genoma de miles de personas con alto cociente intelectual en la República Popular China para encontrar patrones interesantes de moléculas transferibles. Concentrarse en el poder militar podría ayudar a cambiar el tono del discurso político transhumanista desde el actualmente centrado en la libertad personal hacia otro centrado en la necesidad geopolítica. Y dejo abajo la descripción del vídeo el que dediqué a China, junto con Alicia Melchor y un equipo de gente que trabajó en este vídeo, sobre si es capitalista o socialista. Pero entendamos que en la República Popular China, esta aplicación bismarckiana de ideas transhumanistas se la están tomando muy en serio, y Steve Fuller ha dado cuenta de ello. Sigamos. La política de Otto von Bismarck ayudó enormemente a la acumulación de capital y a la concentración de la producción de valor en monopolios y oligopolios, permitiendo a Alemania el convertirse en un poder colonial. Francia, el Imperio Británico, los Estados Unidos de Norteamérica y Rusia copiaron en mayor o menor grado este modelo que permitió el fortalecimiento del capital financiero y su exportación, la concentración de la producción en asociaciones de capitalistas
y la división del mundo entre ellos y entre los estados cuyas burguesías eran la clase dominante. La política de Bismarck ayudó al capitalismo a evolucionar hacia el imperialismo, tal y como Lenin lo definió en su obra de 1916, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Así pues, las recomendaciones de Steve Fuller podrían permitir al transcapitalismo el evolucionar hacia algo que podría ser denominado como transimperialismo, en el que ya Diego Guerrero lo mencionó y que nosotros hemos citado antes en el vídeo. Y aquí tenemos que llegar a una cuestión fundamental para entender el transhumanismo, y es que el transhumanismo, al igual que el feminismo y al igual que el ecologismo, es una ideología de raíz ideológica liberal. ¿Qué implicaciones tiene esto? Las que siguen. Al igual que ocurre con el feminismo y con el ecologismo, el transhumanismo es un conjunto de doctrinas con elementos comunes, pero también en disputa entre ellas, cuyo origen es liberal burgués. Como en el feminismo y en el ecologismo, las raíces del transhumanismo pueden encontrarse muy atrás en la historia, antes de los tiempos modernos. Y aquí es cuando tenemos que hablar de una suerte de prehistoria del transhumanismo, que es tremendamente interesante, aunque siempre hablamos de una prehistoria en el sentido de reconstrucción ad hoc hecha por los propios transhumanistas para encontrar, antes del nacimiento propiamente dicho del transhumanismo, a pensadores, filósofos, científicos, literatos, etcétera, que tuvieran ideas que se asemejaran a lo que ellos defienden. Ya hemos mencionado algunas al inicio del vídeo, pero vamos a profundizar. Atención. Como todo el mundo sabe, el biólogo británico Julian Huxley, hermano de Aldous Huxley, el autor de la novela clásica de ciencia ficción Un mundo feliz, escrita en 1932 y que podría ser descrita como una distopía transcapitalista, fue la primera persona que usó públicamente el término transhumanismo en 1957. Pero siglos antes podemos encontrar precursores, como el humanista medieval renacentista Pico de la Mirandola, como el filósofo y matemático francés René Descartes, como el marqués de Condorcet, también de Francia, como el político estadounidense y uno de los padres fundadores de este país, Benjamin Franklin, o como el ateo francés Julien Offray de la Métrie, entre otros. Pero podemos también encontrar ejemplos de lo que podríamos definir como una suerte de transhumanismo marxista después de Marx. Un ejemplo sería el genetista británico J.B.S. Haldane. Haldane fue miembro de las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil Española y fue un activo militante del Partido Comunista Británico desde 1942. Haldane fue también marxista-leninista y un partidario fervoroso del materialismo dialéctico, filosofía oficial de la Unión Soviética. Otro es el filósofo de la ciencia y físico irlandés John Desmond Bernal, miembro del Partido Comunista Británico desde 1933. En la Unión Soviética, gracias a la tradición de fondo del cosmismo ruso iniciada por el filósofo Nikolai Fyodorovich Fyodorov, hay muchos pensadores comunistas que podrían ser denominados transhumanistas marxistas, o al menos marxistas con elementos ideológicos transhumanistas, que yo entiendo que sería la forma más correcta de definir esta cuestión. Sigamos. Como es el caso de Vladimir Vernadsky, inspirador de la idea de noosfera, el conjunto de seres dotados de inteligencia, pero en sentido materialista y no siguiendo la vía idealista del sacerdote jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin. Otro ejemplo fue el pionero soviético de la astronáutica y de los cohetes espaciales Konstantin Tsiolkovsky, quien afirmó que, y le citamos, incluso ahora el hombre espera no solo dominar la naturaleza, sino también realizar viajes interplanetarios e interestelares por todo el universo. Así pues, ¿cómo de inconcebiblemente alto será su verdadero poder, y más aún, en tanto que se trate del poder propio de criaturas planetarias maduras? En la Unión Soviética, la evolución del hombre gracias a las ciencias, las tecnologías y el socialismo / comunismo fue una idea recurrente en la filosofía del Diamat, del materialismo dialéctico. Pero la filosofía soviética fue, debido a su materialismo, totalmente dependiente de la tecnología y las ciencias. La mayoría de personas que podrían ser consideradas como transhumanistas comunistas soviéticos fueron científicos. Este es el caso del conocido astrofísico Nikolai Kardashev, autor de la llamada escala de Kardashev. En esta escala, Kardashev teoriza acerca de la posibilidad de clasificar civilizaciones de acuerdo al desarrollo tecnocientífico que hayan alcanzado según la cantidad de gasto de energía y materia que hayan producido y consumido, medida de acuerdo a la magnitud de energía eléctrica que una civilización produzca. Esta clase de energía se mide conociendo su transferencia a través del tiempo y se expresa en vatios. En el año 2014, el total de consumo mundial de energía eléctrica fue de 17,54 teravatios. Un teravatio además equivale a 1 billón de vatios.
Esto significa que actualmente nuestra civilización planetaria, que es básicamente grecorromana judeocristiana en gran medida, y siguiendo a Kardashev, se encontraría en un estadio 0,7 de desarrollo, todavía muy lejos del comienzo de su escala. Muy lejos, es decir, a 3 puntos, pero es muy lejos realmente. Basándose en esto, Kardashev estableció una escala de 3 tipos de civilización extendida por otros después de él. La tipo 1 sería la civilización capaz de producir una energía de aproximadamente 10 elevado a 16 vatios de poder, que es el equivalente a la explotación de toda la energía disponible en el planeta Tierra, incluyendo la llamada antimateria de los cinturones de Van Allen, e incluyendo por supuesto a la energía y la materia del núcleo y el manto terrestre. Sigamos con la civilización tipo 2 según Kardashev. La tipo 2 sería, según Kardashev, capaz de producir una energía de aproximadamente 4 por 10 elevado a la 26 vatios de poder, que es el equivalente a la explotación de toda la energía disponible en una estrella y en un sistema solar, quizás construyendo una esfera de Dyson. Y luego estaría la última, según Kardashev, que sería la civilización tipo 3, capaz de producir una energía de aproximadamente 4 por 10 elevado a la 37 vatios de poder, que es el equivalente a la explotación de toda la energía disponible en una galaxia, sobrepasando los 10 elevado a 40 vatios de energía producida por los cuásares. Esta controvertida escala es, sin duda alguna, coherente con la combinación ontológica entre finalidad y teleología en el materialismo dialéctico soviético, expresada en la literatura por el transhumanista y paleontólogo soviético Iván Yefremov en su obra maestra clásica de ciencia ficción, La nebulosa de Andrómeda, en la que describe un futuro lejano más allá del comunismo. Y por cierto, hay un líder político del siglo XX no marxista que curiosamente coincide con estas ideas transhumanistas, sin llamarse así, en un texto antiguo ya, llamado Actualización Política y Doctrinaria. ¿Quién? Los que seáis argentinos lo sabréis, o los que estéis puestos en el tema. Exactamente, Juan Domingo Perón. Curiosa esta coincidencia entre Perón y el materialismo dialéctico soviético, Curiosa, ¿verdad? Pero hay más marxistas que se han aproximado a las ideas transhumanistas. ¿Cuáles son estos? Una de las últimas aportaciones a la hora de mezclar marxismo con transhumanismo ha sido la del filósofo canadiense James Steinhoff, quien advirtió que el avance de la tecnología, si se divorcia de la autodeterminación humana, quizás no presente oportunidades revolucionarias, sino más bien lo opuesto. Y aquí el problema es la idea de autodeterminación, y por eso el transhumanismo tiene asociadas a sus ideas elementos metafísicos y espiritualistas que no tienen de materialismo mucho, y quizás por eso tuvo tanta pregnancia en el diamat soviético. Sobre esta cuestión, os recomiendo leer mi libro Lenin, el gran error que hizo caer la URSS, una crítica marxista al derecho de autodeterminación. ¿Por qué? Porque es imposible la autodeterminación de la especie humana. En todo caso, la especie humana está codeterminada con otras especies, con su entorno natural no orgánico y evidentemente consigo misma, es decir, los ejes del espacio antropológico que analizó Gustavo Bueno. No obstante, con argumentos muy elaborados, las citas que James Steinhoff extrae del propio Marx en sus textos demuestran lo dialéctico del pensamiento de Marx y cómo él permite el encaje del materialismo histórico con el transhumanismo. De la misma manera en que el feminismo marxista empieza con Engels y con la idea de que la mujer es una clase social sometida a otra, la clase de los varones, que ya Engels afirma en El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, libro clásico de este señor, publicado en 1885. Es decir, que al igual que el feminismo que tiene raíz liberal, el transhumanismo que tiene raíz liberal conecta con el marxismo en algún momento dado. Vamos concluyendo el vídeo. Podría argumentarse incluso que el marxismo es inherentemente transhumanista y que al mismo tiempo el verdadero transhumanismo podría ser esencialmente marxista. ¿Por qué? Porque el transhumanismo marxista de James Steinhoff se resume con este axioma. En sus palabras, el hombre es el animal cuya naturaleza consiste en transformar su propia naturaleza. No en vano es posible encontrar escritos con argumentos puramente transhumanistas en Engels y en el propio Marx, en escritos tan esenciales para entender el marxismo como los Grundrisse, los borradores anteriores al Capital, especialmente en el volumen 2, publicado, o mejor dicho escrito, en 1858. Marx explica en los Grundrisse la esencia del transcapitalismo un siglo y medio antes de su nacimiento. Y citamos a Marx. Según Marx, el proceso entero de producción, empero, no aparece como subsumido bajo la habilidad directa del obrero,
sino como aplicación tecnológica de la ciencia. Darle a la producción un carácter científico es, por ende, la tendencia del capital, y se reduce el trabajo a mero momento de ese proceso. Así como ocurre con la transformación del valor en capital, en un análisis más preciso del capital, se aprecia que éste, por un lado, presupone un desarrollo determinado de las fuerzas productivas históricamente dado, y entre esas fuerzas productivas también la ciencia, y por otro lado, lo impulsa hacia adelante. Fin de la cita, sigamos. En este proceso, los trabajadores en el transcapitalismo son meros eslabones de la cadena del proceso productivo, y por tanto han entrado en conflicto entre sí, un conflicto entre trabajadores cyborg y trabajadores orgánicos, e incluso contra hipotéticos trabajadores máquina, es decir, contra robots. Todo esto implica alienación y luchas entre individuos flotantes, individuos hundidos y sujetos hidropónicos. ¿Cómo explica esto Marx? Pues le citamos de nuevo una cita extensa del tomo 2 de los Grundrisse. Atención, dice Marx: la apropiación del trabajo vivo por el capital adquiere en la maquinaria, también en este sentido, una realidad inmensa. Lo que permite a las máquinas ejecutar el mismo trabajo que antes efectuaba el obrero es el análisis y la aplicación que dimanan directamente de la ciencia, de leyes mecánicas y químicas. El desarrollo de la maquinaria por esta vía, sin embargo, solo se verifica cuando la gran industria ha alcanzado ya un nivel superior y el capital ha capturado y puesto a su servicio todas las ciencias. Por otra parte, la misma maquinaria existente brinda ya grandes recursos. Las invenciones se convierten entonces en rama de la actividad económica y la aplicación de la ciencia a la producción inmediata misma se torna en un criterio que determina e incita a esta. Ese camino es el análisis a través de la división del trabajo, la cual transforma ya en mecánicas las operaciones de los obreros, cada vez más, de tal suerte que en cierto punto el mecanismo puede introducirse en lugar de ellos. El modo determinado de trabajo, pues, se presenta aquí directamente transferido del obrero al capital bajo la forma de la máquina, y en virtud de esta transposición se desvaloriza su propia capacidad de trabajo. De ahí la lucha de los obreros contra las máquinas. Lo que era actividad del obrero vivo se convierte en actividad de la máquina. De este modo, la apropiación del trabajo por el capital en cuanto a aquello que absorbe en sí trabajo vivo, cual si tuviera dentro del cuerpo el amor, se contrapone al obrero de manera brutalmente palmaria. Pero en este proceso Marx encuentra noticias positivas. ¿Cuáles son y qué conexión tienen con el transhumanismo? Le citamos de nuevo. Dice Marx: las fuerzas productivas y las relaciones sociales, unas y otras aspectos diversos del desarrollo del individuo social, se le aparecen al capital únicamente como medios y no son para él más que medios para producir fundándose en su mezquina base. In fact, empero, constituyen las condiciones materiales para hacer saltar a esa base por los aires. Fin de la cita. Y concluimos. Las contradicciones del transcapitalismo asientan las condiciones para un transhumanismo que a lo mejor pueda conectar con el marxismo, es decir, que le den al transhumanismo un adjetivo más apropiado, o mejor dicho, que el marxismo y el comunismo del futuro se apropien de ideas transhumanistas sin necesidad de identificarse realmente con dicho transhumanismo por su origen liberal, pero que puedan coadyuvar a la liberación de la esclavitud asalariada. Quizás el transcapitalismo es la formación social que podría cerrar la llamada por Marx en la contribución a la crítica de la economía política en su prólogo, la prehistoria de la sociedad humana. Lenin dijo que el comunismo era soviets más electricidad. Quizás el comunismo del futuro podría ser soviets más inmortalidad. O mejor dicho, soviets, es decir, socialismo, comunismo, más tecnociencia aplicada a la mejora bioorgánica de la especie humana y de sus capacidades. Esto no implica que el marxismo se vuelva transhumanista o que el transhumanismo se vuelva marxista. ¿Por qué? Porque el transhumanismo en la mayoría de sus familias es profundamente liberal y profundamente antimarxista en esencia. No obstante, si la tecnociencia al servicio de la prolongación de la vida orgánica se convierte en un campo de batalla ideológico entre la lucha de clases de estados y de imperios, como lo hemos explicitado al hablar de China, entonces el transcapitalismo será un campo de batalla entre la lucha de clases de estados y de imperios por la emancipación de la esclavitud asalariada y por la construcción de un mundo postcapitalista. En conclusión, lo que se puede decir es que el transhumanismo es una ideología peligrosa, pero es peligrosa en tanto que los medios que quiere utilizar para desarrollar las fuerzas productivas bioorgánicas a través de la tecnociencia solo beneficiarían a unos pocos.
mientras que el marxismo, mientras que el materialismo político, lo que trataría de hacer es que esa tecnociencia aplicada al lo bioorgánico sea en beneficio de la mayoría de la población. Es un reto, ¿verdad? Bueno, este vídeo es simplemente aproximativo a esta cuestión. Espero leerte en la caja de comentarios qué te parece todo lo que te he expuesto, porque en este siglo XXI y los venideros será un tema a considerar a nivel político de manera constante en todos los ámbitos que se precien: educativos, económicos, geopolíticos, tecnocientíficos, por supuesto, mediáticos, etc. En fin, empecemos a pensar juntos. Te leo. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.